Marie-Julie Jahenny, la Revolución Roja y el hundimiento de París. Vemos que los siempre impactantes mensajes de Marie-Julie, que tan asiduamente tenemos presentes en este canal, están cobrando una gran relevancia en la actualidad. Es vertiginoso el ritmo que cobran los acontecimientos actuales y cómo, en gran parte, nos acercamos a los mensajes que nos dejó esta mística francesa. Aunque ya hicimos un vídeo sobre lo que Marie-Julie advirtió para Francia en general, tales como las catástrofes sobre el castigo que le sobrevendría, y también la invasión de extranjeros, que vemos en parte hecho realidad en estos momentos. Hoy nos adentramos en el impactante mensaje sobre el hundimiento de París y la Revolución Roja, que si estáis atentos a lo largo del vídeo, veréis cómo cobra sentido en relación a los sucesos actuales. En un mensaje nos dice que hombres sin fe, que solo desean el desorden y la muerte, usan la pólvora extraída de las brasas del infierno. Desarrollemos esto. Francia, hija mayor de la Iglesia, se tambalea bajo leyes anticristianas, la profanación de iglesias y el olvido de su misión divina. Tantas apariciones han dado la alarma a una humanidad perdida, incluso hasta el punto de arriesgarse a un castigo global, que llegaron a describir por completo la realidad que vivimos hoy en día. Marie-Julie Jahenny, como tantas otras místicas francesas, fue encargada de advertir a su país sobre las consecuencias que traerían la Revolución Francesa, el liberalismo y la apostasía. Las visiones de Marie-Julie Jahenny, durante mucho tiempo despreciadas o relegadas al silencio, se alzan hoy como un espejo que se proyecta sobre nuestros tiempos. Lo que ella predijo con palabras incendiarias, la confusión, la revuelta, la purificación de Francia, se despliega ante nuestros ojos con una precisión inquietante. Llegará el día en que la nación, probada pero renovada, finalmente reconocerá la santidad de quien la lloró y, según el designio divino, será durante el mes de marzo, mes de lucha y renovación, que Francia proclamará a Marie-Julie como una verdadera testigo de la cruz y de la esperanza. Hoy hablaremos sobre la última y definitiva revolución que tendrá lugar en Francia, cuyos efectos principales serán la guerra civil y la destrucción de París. Esta fue llamada la Revolución Roja. Durante este periodo convulso de la Revolución Roja, se promulgarán leyes infames que, entre otras cosas, establecerán el control del poder sobre la religión, sometiendo al clero al poder revolucionario, persiguiendo a toda oposición y cortando todos los vínculos jerárquicos con Roma. Los revolucionarios presentarán la implementación de un régimen de justicia expeditiva contra los opositores, vigilancia, denuncias, etc. A su vez, surgirá una infame ley, junto con otras muchas, que nadie podrá evitar, o de lo contrario, morirá en prisión. Esta ley anulará todo lo más sagrado, y todo ello sucederá en un contexto de hambruna, debido a la escasez de las cosechas y calamidades en forma de terremotos y epidemias que afectarán a humanos y animales. Las lluvias torrenciales, que causarán importantes destrozos en las cosechas, serán una de las precursoras de esta revolución. Jesús le dijo a Marie-Julie que advertiría a sus amigos con señales de la naturaleza. Después habrá una guerra civil y epidemias, que se cobrarán muchas víctimas, especialmente en las grandes ciudades. Y finalmente, como si la locura se hubiera apoderado del país, los enemigos lucharán entre sí, porque Dios no se sorprende ni se abruma. Lo que los hombres llaman caos es para él solo un instrumento, como la tormenta que se despeja antes del regreso del sol. San Agustín ya nos lo había enseñado con estas palabras. El mal, en su audacia, se convierte en siervo de la providencia. Los poderosos creen reinar. En realidad, solo sirven al cumplimiento del plan divino. Pero ¿cuánto durará esta revolución y quiénes la iniciarán? El mensaje del 9 de mayo de 1882
nos lo deja muy claro. Hace tiempo, el Señor marcó 3 meses de castigo fatal y terrible. Lo acortó mucho. El comienzo de la próxima crisis revolucionaria mortal durará 4 semanas, pero su alcance será inmenso. El número de los llamados asesinos del pueblo será de una inmensidad inconcebible. En esta hora terrible, los extranjeros, cuyo deseo está lleno de una violencia incontrolable, dominarán Francia. Ante la noticia del fatal acontecimiento, no harán oídos sordos. Durante la primera lucha en toda Francia, habrá libertad para todos. No habrá cautivos detenidos por crímenes. ¿Cuándo ocurrirá? Marie-Julie nos lo revela en el mensaje del 27 de abril de 1877. Los gritos de alarma y desesperación se elevan hasta el cielo. El mes del Sagrado Corazón, junio, y de mi sangre, julio, serán la señal del castigo, de la guerra civil. Cuando el gobierno vea estos cambios hará como un pájaro, volará a otro país, y Francia será libre en su revolución. El primer levantamiento será en la ciudad de París, y el trono de los reyes malvados se derrumbará mientras la ciudad y sus víctimas mueran entre sus muros. Muchas veces se vieron las llamas y el fuego en esta ciudad criminal, pero esta vez será una lluvia de fuego que sofocará a los culpables. Aquí profanarán los tabernáculos. Aquí perseguirán con furia a los padres de la Iglesia. Muchos no saldrán. Recibiré la sangre de los mártires para ayudar a los verdaderos franceses a obtener la victoria. Aquí es donde las llamas devorarán las iglesias. La estatua de María será quebrada y arrojada al fuego. Francia no tendrá ningún apoyo, se quedará sola. ¿Y por qué? Porque no tiene rey. Como podemos ver en un futuro, durante la época estival habrá una revolución que se iniciará en París y será de tal magnitud que el gobierno tendrá que huir del país. La Asamblea Nacional se derrumbará y con ella el centro de la capital francesa. Es importante destacar la existencia de túneles subterráneos que se extienden por cientos de kilómetros formados por las antiguas minas de yeso, que ya no se explotan, y las famosas catacumbas que se muestran a los turistas, que son solo una pequeña parte de este enorme laberinto subterráneo. Las catacumbas de París, que se extienden a lo largo de 300 kilómetros bajo tierra, albergan los restos de entre 5 y 6 millones de personas. La decisión de trasladar estos huesos a las canteras abandonadas se remonta a finales del siglo XVIII. En aquella época, los cementerios parisinos, superpoblados y considerados peligrosos para la salud pública, representaban un problema. El más famoso de ellos, el Cementerio de los Inocentes, situado en el centro de París, se había convertido en una auténtica pesadilla sanitaria, y los cuerpos en descomposición hacían insoportable la vida cotidiana. Cuentan historias de cómo las paredes de los sótanos y tabernas se derrumbaban, dejando caer los cadáveres sobre las mesas de los comensales. Ante este problema, las autoridades decidieron trasladar estos restos humanos a las canteras subterráneas que antaño se utilizaban para extraer las piedras con las que se construyó la ciudad. En el siglo XVIII hubo túneles mal construidos que se derrumbaron. Una manzana entera desapareció y el rey Luis XVI ordenó inspeccionarlos y apuntalarlos. Los túneles siguen derrumbándose a día de hoy, lo cual es una de las razones por las que no se permiten grandes edificios en ciertas zonas del centro de París. Si alguna vez se produjera un gran terremoto, todo el centro de la ciudad podría derrumbarse. Entre 1774 y 1776, París sufrió una serie de graves derrumbes, todos causados por las oquedades de un subsuelo explotado desde la antigüedad para extraer materiales de construcción. El más terrible de ellos ocurrió el 17 de diciembre de 1774 en la Rue d'Enfer,
arrasando casi 300 metros de calzada, a una profundidad de 25 metros. 2 siglos después, las numerosas medidas preventivas vigentes desde entonces no lograron evitar la tragedia de Clamart. El 1 de junio de 1961, al día siguiente de unas lluvias torrenciales, el derrumbe de una antigua cantera de yeso arrasó con todo un barrio de la ciudad y causó la muerte de 21 personas, 45 heridos y más de 200 personas quedaron sin hogar. A finales de 1993, tan solo unos meses después de la inauguración de la línea del tren de alta velocidad que recorría la línea París-Valenciennes, descarriló a una velocidad de 300 km por hora. La causa fue el desplome de una antigua galería de la Primera Guerra Mundial, que provocó el derrumbe de un andén al paso del tren. Y todo este enorme queso gruyère que hay bajo París no solo amenaza con el peligro de derrumbarse, sino que también hay estudios que han revelado que algunos de estos pasajes subterráneos se han convertido en vertederos clandestinos, donde se acumulan escombros y detritos de todo tipo. Estos ambientes húmedos y oscuros son un caldo de cultivo para la proliferación de bacterias y hongos, creando posibles focos de enfermedades. Pero ¿cómo ocurrirá? En relación a esta respuesta, hay un mensaje del 1 de junio de 1877 que dice: durante mucho tiempo, los usurpadores han ocultado un fuego violeta, un fuego a medias descubierto, bajo los muros de la gran ciudad de París. En cuanto un pequeño soplo llegue a estas chispas purpúreas, formarán al instante infiernos ardientes que devorarán hogares y matarán a mucha gente. Sepan bien que estos hombres sin fe, que solo desean el desorden y la muerte, usan la pólvora extraída de las brasas del infierno. Este mensaje es fascinante, porque al indagar en los archivos históricos, hemos encontrado las claves para entenderlo. Lo primero que dice es que un grupo de personas, a los que se les llama los usurpadores, estuvo almacenando algo que provoca un fuego violeta, un fuego a medias descubierto en aquel momento. ¿Qué se entiende por fuego violeta? Esto podría ser un error de imprenta para un fuego violento, pero el hecho de que esta profecía también menciona polvo derivado de las brasas del infierno, entendemos que aquí se describe una pólvora específica. Es interesante que cuando se libera yodo del salitre, es decir, nitrato de potasio, también llamado nitro, se crea un vapor violeta que puede condensarse en cristales. El salitre es un componente principal de la pólvora. El yodo se descubrió en 1811, lo que lo convertiría en un evento casi contemporáneo a esta profecía. Fue descubierto precisamente en París por el químico Bernard Courtois mientras trabajaba en la producción de salitre para la fabricación de pólvora para el ejército imperial que destrozó media Europa. La profecía dice que se trata de un fuego a medio descubrir, lo que posiblemente significa que la humanidad acababa de empezar a liberar los poderes contenidos en el salitre, no solo en el yodo. El hombre pronto inventaría otros dispositivos explosivos que se utilizarían para causar una gran destrucción. De esto podemos deducir que se predice una nueva era de pólvora avanzada, que los usurpadores ocultarán bajo los muros de París y luego detonarán. Posiblemente un método químico avanzado que detonará al exponerse al oxígeno, al juzgar por las palabras de esta profecía, que dice: tan pronto como se traiga un poco de aliento a estas chispas púrpuras, de inmediato formarán infiernos ardientes, que devorarán hogares y matarán a mucha gente. ¿Es esta una predicción de ataques terroristas islámicos en París? Los usurpadores tendrán muchos lugares para esconder su polvo violeta. Toda la ciudad de París está excavada debajo con miles de kilómetros de minas de yeso. A mediados del siglo XVIII, la capital de Francia fue la primera mina de salitre europea y la primera cantera de yeso.
También fue la principal fuente de materia orgánica y el primer depósito de metales reciclados. Por otro lado, en las fábricas de ácido, el ácido sulfúrico, obtenido mediante la combustión de una mezcla de azufre y salitre, desprendía un olor a cerilla encendida, un olor infernal, por el que se decía que el diablo rondaba sus inmediaciones. Los fabricantes de sosa se veían obligados a dirigir los vapores ácidos bajo tierra o a dispersarlos en pozos profundos, para no quemar las cosechas ni incomodar a los vecinos con tales nubes de vapores de ácido que emanaban de sus hornos. Marie-Julie dice que esta pólvora ha sido acumulada bajo los muros de París y que cuando un pequeño soplo entre en contacto con esta sustancia, se propagará un incendio enorme. También hay un compuesto, el triyoduro de nitrógeno, que es un explosivo extremadamente sensible. Pequeñas cantidades explotan cuando son tocadas ligeramente, liberando una nube irritante púrpura de vapor de yodo, que incluso puede ser detonado por la radiación alfa. En la última frase de este mensaje se dice que hombres sin fe, que solo desean el desorden y la muerte, usan la pólvora extraída de las brasas del infierno. A primera vista, esta parte del texto resulta bastante ambigua, pero hay un dato que parece aclarar de dónde fue extraída aquella pólvora y quienes conocen hoy día dónde está almacenada y olvidada. En el mensaje del 23 de noviembre de 1882, leemos que a todos los trabajadores, cuyo empleo les proporcionaba una ocupación diaria, que les impedía dedicarse al mal, los designios de quienes gobiernan Francia han resuelto quitarle todo trabajo, todo empleo. Y continúa diciendo que no habrá más descanso. Día y noche los jinetes, o sea, los alborotadores, se dedicarán al mal con fuego y horribles asesinatos. Utilizarán la violenta pólvora para reducir a pedazos los muros más fuertes jamás construidos sobre la tierra. Mensaje del 16 de noviembre de 1882. Habrá grandes derrumbes, especialmente en el centro. Todos estos ricos palacios donde se producen los beneficios de la nación, todo eso, el Señor lo destruirá con un terrible castigo, en forma de derrumbe de tierras. Todos estos altos edificios, que forman parte del pan de Francia, se derrumbarán. Dios sorprenderá a quienes trabajan sin pensar en Él, ni en su poder que da todo en la tierra. ¿Y por qué ocurrirá? El 28 de noviembre de 1881, nuestra querida estigmatizada bretona recibió el siguiente mensaje. Si el centro, París, no se convierte, será quemado. Las piedras que cierran las casas ya no se conservarán, porque el fuego de la venganza los reducirá, haciendo imposible construir los nuevos muros. El 9 de agosto de 1881, Nuestra Señora advierte sobre la destrucción de París. Hijos míos, dijo la Virgen María, cuando el crimen esté en su apogeo, cuando los sujetos del formidable enemigo tomen su lugar en el centro, es decir, París, el terror y la mano de mi hijo, ya estarán afectando los muros de esta ciudad tan culpable, aunque haya gente buena. Serán víctimas de crímenes e iniquidades. Hijos míos, ¿saben cuántos escaparán de esta guerra sangrienta e infernal? No me atrevo a decirlo. Hijos míos, todos los cristianos que no se refugien en lugares secretos, aquellos que prefieren regar la tierra con su sangre, en lugar de ir a un país en paz, el número de los que serán protegidos está escrito en el trono eterno. Cuando miro esta cifra, ya no puedo consolarme, y mi corazón es traspasado por 1000 espadas. Hijos míos, no escaparán 100, no, ni 100, en medio de esta enorme ciudad culpable. Cuenten menos de 12 y tendrán la verdadera cifra. Nunca hubo un dolor mayor para mí. Los hombres completarán hasta sus últimos límites.
la justa ira de mi hijo, mientras estos desafortunados precipitan a todo mi pueblo a la tumba. El mundo estará bajo el rayo vengativo del cielo. Hijos míos, aprovechen los domingos. Pronto no vendrán más que unos pocos cristianos a asistir a los servicios. Los confesionarios estarán vacíos. Hijos míos, es la blasfemia la que trae el infierno a la tierra. Lo siento por el clero. Veo que en gran cantidad y cada vez en más sacerdotes, la mente se debilita cada día. Muchos pastores ya no están, como muchos de nuestros sacerdotes, decididos a morir en honor de su sagrado ministerio. 23 de diciembre de 1881. De repente, surgirá un fruto desgarrador de blasfemia que, desde el centro de todos los males, resonará por doquier. De repente, en medio del centro, se oirán voces, llantos, canciones de odio, gritos confusos, y la gente pobre no tendrá tiempo de escapar. Las calles se cerrarán, los pasajes se bloquearán. Una dolorosa masacre en medio de la inmensidad de la desgracia. Los verdaderos apóstoles, conocidos por la energía de su coraje, serán aquellos contra quienes buscarán venganza con rabia y furia. En 2 días, una tormenta del cielo y la tierra. Los rayos llegarán antes de tiempo, el invierno. Sus rayos caerán sobre la tierra del reino en los 2 días, en que se desate la terrible tormenta. No habrá más descanso en medio del centro, nada que nos libre de estos 2 días. Durante 2 días y 2 noches, no habrá descanso ni sueño en la tierra. Muchos perecerán. Conclusión. Así, en el momento en que Francia parezca doblegarse ante la ira, el Espíritu de Dios obrará en secreto. La purificación de una nación no se realiza sin lágrimas, pero siempre da origen a la renovación. El caos legal será el escenario de un nuevo orden espiritual. El gobierno corruptor se hundirá en su propio fango, y de esta caída surgirá la claridad de un pueblo, finalmente vuelto hacia su creador. Lo que parece perdido a menudo es solo la preparación para la resurrección. Dios no abandona a Francia, la está preparando. Hermanos y hermanas, es hora de salir de la indiferencia y del letargo. El mundo se tambalea porque ha olvidado a su creador, y Francia agoniza porque ha dejado de amar a su Dios. Cada uno de nosotros tiene una parte de esta responsabilidad. El silencio de los creyentes alimenta el triunfo de la oscuridad. Ya no basta con deplorar la decadencia, debemos reavivar la llama. Que este vídeo sea una llamada no al miedo, sino a la conversión del corazón, a ese encuentro íntimo y conmovedor con aquel que es la vida. Regresemos a Dios con corazón de niño. Amémoslo no por obligación, sino porque Él nos amó primero hasta la cruz. Amémoslo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Y de este amor a Dios brotará naturalmente el amor al prójimo. Amar a Dios es aprender a ver en cada rostro una imagen de su belleza. Es servir sin expectativas, perdonar sin medida, tener esperanza a pesar de todo. Compartamos esta palabra no como una simple reflexión, sino como un acto de fe, que circule de boca en boca, de corazón en corazón, para que crezca una nueva generación humilde, fervorosa y decidida a poner a Dios de nuevo en el centro de la vida y de la ciudad, porque si un solo corazón se inflama, puede encender a 100 más. Y si Francia reencuentra a su Dios, el mundo entero se iluminará.